Antes de presentarte a nuestro invitado de hoy, quiero compartirte algo que ha transformado mi mentalidad. ¿Cuántas veces te has dicho, no estoy listo, no soy suficiente, mi historia no importa, qué van a decir? Durante años, mucho tiempo, yo también me repetía esos mismos límites autoimpuestos hasta que entendí algo que lo cambió todo. Lo que realmente nos frena no es lo que vivimos, sino cómo interpretamos lo que vivimos. ¿Qué historia te has contado hasta el día de hoy? Y aquí está la verdad que rara vez admitimos. Sin un bienestar integral, físico, mental, emocional, espiritual, cualquier historia, cualquier narrativa que quieras escribir pierde fuerza y propósito. Si sientes que necesitas tomar las riendas de tu vida de manera más consciente, date una vuelta por mis redes sociales donde intento promover un bienestar mucho más holístico. Porque inclusive hacer más de lo que te gusta o saber que eres bueno en algo no es vanidad, es un acto de autorrespeto en tu propia historia personal. Desde Gritón estamos construyendo algo que desafía lo que te han dicho que tienes que hacer para reescribir tu historia, inclusive lanzar un podcast, pero eso lo dejaré para otro momento. Con esta reflexión en mente, te dejo con alguien que ha decidido tomar el control de su propia narrativa. Me llamo Braulio Filoteo y esta es la historia de Juan Salas, gran ejecutivo de empresas multinacionales, cabeza de deals de grandes negocios multimillonarios, así como exdirector general de su empresa a nivel familiar. Y es interesante porque todo indicaba que tenía la vida perfecta, cuando un viaje lo cambió todo y entendió quién era verdaderamente y qué era lo realmente valioso para él. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. Uno, pregúntate si actualmente estás viviendo una jaula de oro. Dos, ¿cuál es tu obsesión por la autenticidad? Tres, todo está a tu alcance. Cuatro, hay decisiones que caen por sí mismas. Y cinco, emprender como concepto de vida. Aquí la tienes. Nada más y nada menos, Juan Salas. Bienvenido a Gritones, hermano. Muchas gracias por recibirme, Braulio. Un placer estar aquí contigo. Sí, seguro, seguro. Muy buena historia que contar. Y quiero arrancar en esta ocasión, Juan, pidiéndote que me platiques por qué no te gustó el vino francés durante una cata de vino en Niza que fuiste. ¿Qué pasó ahí? Más que no me gustase, aprendí mucho de los franceses porque hacen una cosa que, bueno, por darte un poco de contexto, Braulio, yo vengo de la cuna del vino en España, de La Rioja, y para mí el vino es algo más que el vino, es una religión, eso es algo que, que Mm, desde, que desde, que desde pequeño siempre he sentido mucho. Y estaba en una conferencia en Niza de Accenture y estaba con un compañero mío que es un brasileño que acaba de crear una pequeña bodega en el Douro, entonces también un gran aficionado al vino como yo. Y estábamos viendo cómo los franceses presentaban su vino. Y era un vino correcto, no teníamos nada que decir contra ese vino. Pero tenían un marketing tan extraordinario y una manera de presentarlo tan bueno que nos habían hecho generar unas expectativas maravillosas porque nos habían llevado a hacer la cata al castillo en el que Coco Chanel hacía sus fiestas. Entonces nos estábamos esperando una fiesta estilo Coco Chanel y luego nos dieron a probar el vino y bueno, pues era correcto, pero aprendimos mucho de cómo hacer un buen marketing alrededor y mi amigo brasileño y yo nos lo disfrutamos mucho y nos reímos un poquito de la generación de expectativas de los franceses con el vino. claro, claro. Yo creo que los metieron en la habitación de al lado, ¿no? Sí. No los metieron en la habitación donde Coco Chanel hacía sus No, fiestas. no. Pero muy buen marketing, definitivamente, Nos ¿no? Muchas metieron en el veces. garaje, exacto. Exacto. O literalmente en la bodega. Bueno, yo sé que en España la bodega es donde guardan el vino y tal, y ahí Eso hacen es. catas. Aquí en México la bodega es literalmente donde guardas ahí lo que no quieres usar y lo tienes arrumbado ahí. Entonces, Pues ahí em, estábamos. ¿qué significa el vino para ti? O sea, dices que es una religión, Juan, Bueno, pero ¿cómo lo definirías en tu contexto? o sea, yo creo que más que el vino, o sea, que solo el vino es todo lo que representa. Al final.
es una representación de la agricultura, es una representación de, de sacar de la tierra su expresión pura y de realmente con una evolución natural extraer olores, extraer sabores, extraer mensajes de la tierra a través del vino, y es algo que siempre me ha impactado mucho y me ha hecho conectar con todo lo que es con lo bonito de cuando conseguimos una creación que extrae lo auténtico de la tierra, que extrae lo auténtico que se puede crear de una manera única, que al final, o sea, de una botella a otra, pues puedes tener una diferencia que haga que cada vez que disfrutas el vino sea de una manera única y diferente. Y bueno, es algo que siempre desde pequeñito he tenido a mi alrededor, y me parece una expresión también de los valores familiares, de lo que es crear un producto con alma, lo que es crear un producto con una serie de valores que representen lo que una familia eh, quiere transmitir. Y siempre lo he visto desde la perspectiva aficionado, vamos a decirlo así, pero, pero es algo a lo que le doy mucho valor, a lo que le doy mucho valor a todos los mensajes que se transmiten a través Mm, del vino, y le doy mucho valor y lo disfruto mucho. Entonces es claro. algo que siempre me gusta. Oye, ¿recuerdas a qué edad probaste tu primer vino? Pues menos que la edad legal, así que me imagino que serían unos 12 14 años, Sí, pero yo creo que el vino, el buen vino envejece con la edad y se hace mejor con la edad, y el disfrute del buen vino también se hace mejor con la sí. edad, porque al final cuando empiezas a tomarlo dices, bueno, pero ¿y esto qué es? Pero No, y cuando es un tema vas... cultural para ustedes también. Sí, O sea, en España el vino es un big deal. El tema del vino quizás, voy a exagerar un poco, Juan, pero aquí en Latinoamérica como tomar agua. O sea, el vino no es necesariamente sinónimo de fiesta y volarte la tapa de la cabeza, sino pues a los 12 13 años yo creo que también parte del entorno familiar pues es parte de todo lo que somos, ¿no? correcto, En esta tierra, y pues probaste el vino a esa edad, 12 13, pero no eso es. necesariamente para embriagarte. Correcto. Es una representación de mi origen, de mi tierra y de toda la cultura Mm. y los valores que yo llevo. Me llama mucho la atención que dices extraer lo único, lo auténtico. No me respondas ahora, pero quiero escarbar por ahí en ti. En ti, extraer lo único y lo auténtico de un individuo, porque conforme vamos caminando en esta dimensión, pues creo que de repente se nos olvida eso, ¿no? Extraer Absolutamente. esa autenticidad. Pero, dame otro ejemplo que a lo mejor esto que me platicas del vino también lo has podido desarrollar en otras áreas de tu vida en donde sin querer, ya casi automático, Juan, tú buscas extraer lo auténtico y lo único. ¿Qué otro ejemplo me podrías dar? Sí, o sea, más que un ejemplo, quizás en hablar un poco de lo que pasa por mi cabeza muchas veces, o cuando estoy trabajando, o cuando estoy en mi vida personal, que yo tengo como una cierta obsesión por la autenticidad, que muchas veces dices, o sea, yo creo que vivimos en un mundo con el tan globalizado, lo cual es tan bueno, porque a los que nos gusta sentirnos ciudadanos del mundo, y a los que nos gusta viajar, y a los que nos gusta estar en entornos multiculturales, eh, se nos abre un campo de posibilidades brutales de que vivamos en la era de mayor globalización del mundo, pero al mismo tiempo también nos hacemos todos muy iguales. Y eso es algo que es un poco triste si no lo gestionamos correctamente, porque creo que al final el, el- el identificar aquello que como individuos, que como personas, pues nos hace ser quien somos, porque al final cuando hablamos de autenticidad es qué elementos nuestros nos hacen que seamos eh, únicos, que seamos como personas únicas. Entonces, eso es algo que siempre tengo muy, muy presente
en mi día a día y hablábamos del vino, pero, pero también lo siento mucho cuando en otras formas de expresiones artísticas, porque el- yo he estado muchos años en el mundo del diseño, pero el mundo del diseño y el arte sobre todo, eh, permite hacer esa manifestación de elementos o sea, únicos y sobre todo de representar unas emociones que estaba sintiendo una persona en un momento concreto Mm, y, y es algo que me parece que de manera intrínseca tiene mucho valor, mm. el cómo puedes em, sentir una expresión artística en un momento puntual es algo que, que cuanto más común o cuanto más global es el mundo y más estándar, pues más valor tiene. Vamos a dejar al estilo de esta cata donde Coco Chanel hacía sus fiestas y que acudiste, vamos a dejar también a la expectativa un poco cuándo Juan Salas es más y cuándo es menos auténtico. A mí me parece que lo tienes cada vez más claro, pero vamos a dejarlo para después. Vamos a dejarlo, lo retomaré más adelante en tu historia, Juan. Pero vamos a tus inicios en este planeta. ¿Cómo Qué recuerdas tu bonito. infancia? Pues como un niño muy inquieto, eh, me decían siempre en mi casa, dicen, es que te gustan las cosas de mayores. Y yo, pues sí, me gustan las cosas de mayores, me, ¿Qué, me- qué me le vamos a hacer? entretienen, exacto. Y como un niño muy inquieto que siempre estaba buscando como deshacer para reconstruir, siempre vaciaba todos los armarios para luego volver a Mm. ordenarlos como a mí me gustase. em, pues bueno, en un pueblo de La Rioja, del norte de España, eh, con, con mucho, sí, con bastante creatividad, sí, Descríbeme ese entorno familiar. Descríbeme un día en casa. ¿Cómo era un día en casa? Hermanos, sin hermanos, creciendo sí. solo, mucha presencia de tus padres, poca presencia. Pues o sea, yo soy hijo solo, que esto creo que para lo bueno y para lo malo condiciona muchísimo el cómo es tu vida. Em, o sea, en mis años de pequeñito, mis padres trabajaban mucho y yo me cuidaba pues o con señoras que estaban en casa o con mi tía, estaba mucho. Lo bueno que tenía era que como estábamos en un pueblo pequeño, pues mis padres estaban muy cerca y siempre era muy... eh, esa dinámica que hoy viviendo en una gran ciudad te sorprendería siempre de comer en casa, siempre de comer junto, de poder tener ese vínculo familiar que da el criarte en un sitio pequeño, que yo creo que te permite desarrollarte como de una manera muy pura, vamos a llamarlo Algún día así. escuché, Juan, que la salud mental de una familia se mide en la calidad de la sobremesa. Ujú. ¿Qué opinas? Absolutamente, absolutamente, me parece un punto interesantísimo y, y creo que depende o sea, vamos, lo compro completamente. Eh, y Cuéntame cómo era una sobremesa ahí en sí, esa casa de La Rioja. pues las comidas, yo creo que había mucha diferencia, hay mucha diferencia entre las comidas y las cenas, porque lo que llamamos nosotros el almuerzo em, era quizás un poco más rápido y la cena sí que tenía una sobremesa bastante más larga. Y mi familia siempre ha tenido una empresa familiar, una empresa en la que tanto mi padre como mi madre trabajaban y yo con los años acabé trabajando, pero cuando era un niño jugaba en las fábricas, estaba con la gente que estaba en la fábrica, o sea, la empresa y la familia siempre han estado muy conectados, o sea, ¿De siempre qué era era la empresa? una empresa de muebles. Ya. Inmobiliaria. Y entonces
sí que había mucha conversación en torno a la mesa sobre qué pasaba en la empresa, sobre qué había pasado, cuáles eran los temas cotidianos que surgían en la empresa, porque estaban muy conectados. Entonces, al final yo creo hemos hablado antes de ser hijo solo y para mí otro factor muy determinante es lo que es criarte en una familia de una empresa familiar, de una empresa además de tamaño medio que todo se gestiona desde en familia y entre familias. Creo que condiciona mucho tu manera de pensar, tu manera de entender tus valores, los valores que te crea, tu manera de entender la vida y, y tu cotidianidad. O sea, yo creo que ¿Cuáles son dos. valores dirías que salieron de ese hogar? Bueno, pues el primero, el sentido del esfuerzo. Yo creo que para mí yo creo que he sido afortunado en la vida en que nunca me ha faltado de nada, pero mis padres siempre me han enseñado que nada es gratis. Entonces creo que hay dos elementos, pero creo que ambos elementos son igual de importantes. El saber que nada es gratis, que todo requiere un enorme esfuerzo, pero al mismo tiempo saber que todo, que hablo cuando digo la palabra todo, relativicémosla, ¿vale? Pero em, que todo está a tu alcance. O sea, yo creo que a un Mm, niño son dos elementos muy importantes que tiene que ver y que tiene que mm, ver, que le tienen que transmitir y que tiene que ver en cómo, en la forma en la que sus padres viven. Y es la que yo tuve de, oye, mm, en la vida se puede progresar mucho, se pueden aprovechar oportunidades que te aparecen y que te pueden hacer progresar y ser más feliz, pero todo requiere esfuerzo, todo requiere trabajo y nada es gratis, por así decirlo. Entonces, ese para mí es el aprendizaje fundamental. Luego, un poco lo que es la honestidad, ¿no? Yo creo que es la verdad, que luego es algo que me acompaña bastante. Un niño muchas veces tiende a ir por el camino rápido bueno, digo una mentirijilla aquí y no pasa nada, pero el dar importancia a la verdad, a que en la casa se comenten lo que pasa en la vida desde una perspectiva de verdad y de sinceridad, creo que también es Ahora, un Juan, valor muy pero ¿cómo importante. lo aprendiste? Porque yo lo vivo hoy con mis hijos. Yo tengo a Santino y Enzo, 3 y 6 años, que por ahí te platicaba. Y, y los he agarrado diciendo mentiras, debo decirlo. Y no creo que lo hagan con mala intención. Me parece que quizás antropológicamente, Juan, es parte de alguna manera del desarrollo de la identidad, que de repente, pues, no sé, se topan con la mentira o llega de golpe o no sé de dónde viene, pero pasa, ¿no? Cosas como, ya te vi comiendo el chocolate o comiendo el dulce. No, no, papá, no, papá. Y así, tan inocente como eso, ¿no? Pero, pues tratamos de dar el manotazo en la mesa con elegancia. En tu caso, ¿cómo recibiste esa enseñanza de que la honestidad era súper importante? Era a lo mejor incluso algo que era muy contundente de tus padres cuando te cacharon diciendo una mentira. Sí. ¿Cómo fue esa educación? Pues yo de los temas que más porque hoy si me contestas hoy, pues es muy fácil hablar con perspectiva y decir, pues bueno, hay que aplicar mucha pedagogía, Claro, claro. te explicarle eso a un niño, ¿vale? Em, yo me acuerdo que las cosas que más me impactaron fue que mis padres me forzaron como una especie de castigo, a asumir responsabilidad con la persona a la que había mentido o de las que había mentido, la vergüenza del mero hecho de tener que ir a pedir perdón, que eso para un niño es tremendo, pero el decir, oye, que no es simplemente que te digo que esto está mal, sino, oye, que es que esto ha tenido una consecuencia. Entonces, la Mm, consecuencia que tienes que asumir ujú, es ujú. ponerte todo colorado e ir a pedir perdón a una persona. Entonces, creo que transmitir ese valor o esa educación de que todo lo que hacemos tiene consecuencias,
creo que te hace ser responsable y al final te ayuda a ser, o sea, ayudas al niño a encaminarse a ser adulto, porque al final no es, o sea, yo creo mucho en la responsabilidad individual y creo mucho en el que también viene, por supuesto, de estos valores iniciales de mi vida, oye, es que mm, tú eres responsable de lo que haces y de cómo lo haces. Luego hay muchas circunstancias en la vida, pero creo mucho más en tu propia determinación y en tu propia manera de tomar decisiones que, que en otros elementos. Sí, está buenísimo. Totalmente de acuerdo. Lo llegué a platicar en otras entrevistas de lo que implica ser adulto. Y, y puedes tener 40, 50, 60 años y sigues comportándote como un adolescente o como incluso un niño. O sea, no es un tema necesariamente ligado a la edad. Es increíble. Correcto. Y empezando por mí, te lo hablo en primera persona, Juan, que muchas veces me he cachado en que no soy un adulto como me estoy conduciendo. Pero bueno, A ver, al final creo que también ese es un proceso de conocimiento personal y de mirada interior. Y déjame ir otra vez a esas mesas de ese hogar, esos estímulos que recibiste a nivel comercial, a nivel emprendedor, a nivel empresario, pues viendo a tus padres en acción. Y muchas veces en una empresa familiar, cuando llegas a casa, es difícil desconectarse y decir, aquí en la casa, en la mesa, ya no se habla del negocio, ya no se habla de la empresa. Quiero saber cómo era tu caso, porque en el mío, por ejemplo, que también crecí en una empresa familiar, para mí, tristemente, eran más las conversaciones incómodas en la mesa que las conversaciones agradables en torno a la empresa familiar. absolutamente. Y creo que es una norma bastante generalizada y que creo que la mayoría, o sea, mi caso es el mismo que el tuyo, ¿vale? O sea, lo que yo vi en mi casa es lo mismo y yo siempre me dije, esto en mi vida yo no lo quiero, o sea, yo no quiero tener mi vida personal y mi vida profesional eh, unidas. Eh, creo que es emocionalmente agotador. O sea, y creo que dificulta mucho el desarrollo de la individualidad, el desarrollo de poder ser personas multifacéticas. Porque al final, y si unes la empresa familiar en un pueblo pequeño, en un sitio pequeño, pues se hace al final que no tengas vías de escape emocional, que no tengas vías de Mm, escape de conversación, que al mm, final todo acabe confluyendo en un mismo tema, que efectivamente de lo que se hable en la sobremesa en todo momento sea de lo que pasa en la empresa. Pero claro, es que el sacrificio que implica una empresa familiar y la dedicación que implica una empresa familiar que tiene, en cuanto no solamente en cuanto a horas, sino también en cuanto a energía que le dedicas, pues hace que al final ocupe una parte muy importante de tu vida y por tanto ocupe una parte muy importante de tu conversación. Entonces, me parece en cierta medida un precio a pagar y creo que, bueno, pues como yo hoy con 38 años lo puedo ver en perspectiva, pues con mucha educación emocional de todas las partes de la familia, de saber em, respetar, de saber, o sea, es que yo creo que el problema principal viene cuando no identificas el cambio de roles, porque el rol que puede jugar un padre, un hijo, una madre en una casa no es el mismo que los roles que tienen en la empresa. Entonces, y es muy difícil porque no deja de ser la misma persona interactuando con la misma persona. Entonces, me parece o sea, es un gran desafío. Por eso, o sea, para mí es, totalmente. es un gran Y desafío. llegaremos ahí porque, curiosamente, me imagino ese pequeñito sentado en la mesa, escuchando a sus padres hablar de negocios en un gran porcentaje de esas sobremesas. Y él termina en el futuro liderando esa empresa. Es que me parece algo fascinante que también llegaremos ahí, ¿no? Cómo esos estímulos influyeron en ti a la hora de liderar, ¿no? A la hora Correcto. de estar ya totalmente inmerso y tomando decisiones en esa compañía familiar. Pero regresemos brevemente
adelanta la historia, vas creciendo Ujú. y ¿cómo decides a qué dedicarte, qué estudiar? ¿Cómo te decantaste? ¿Cómo escogiste? ¿Fue decisión propia, influido por alguien más? Llévame Pues ahí. mira, yo mi adolescencia, pongamos desde mis 12 años, 11, 12 años, em, yo creo que me marcó muchísimo que yo desde los, es que no sé si son los 11 o los 12, yo dije que los veranos me quería ir fuera de España, que me quería ir a aprender inglés y me quería ir. Y mis padres me apoyaron y me ayudaron a hacerlo. Y todos los veranos yo me iba pues a Irlanda, empecé yendo a Irlanda con una experiencia nefasta, con aquellas familias a las que solo te ¿Por cogían qué? como, ¿Por qué? ¿Por qué pues, era nefasta? pues porque era una familia que te cogía por dinero. Entonces, claro, yo me acuerdo que llegué allí con 12 años la primera vez que me iba fuera de mi casa y la señora me dijo que me podía duchar una vez al día y que me ponían un sándwichito para comer. Yo, pero ¿y esta cosa qué es? Entonces, claro, no es lo mismo las otras experiencias que tuve el resto de mis años de veranos con familias que me cogían por intercambio cultural, por Mm, disfrutar por disfrutar de una persona, sobre todo en Estados Unidos, una persona que venía de Europa, o sea, por conocer, por disfrutar de la persona que cuando se reduce a un mero negocio. Y esto nos servirá también esta reflexión para muchas partes claro. del Y, resto. te- Pero, y y, tienes como presente qué sentías tú como ese niño de 11, 12, 13 años llegando a una casa en donde te trataban con la punta del pie. sí, eh, me has hecho hacer, me estás desbloqueando un recuerdo, ¿eh? A este recuerdo no había llegado yo tan fácil. Yo creo que en ese momento lo vi un poco divertido, saber divertido, de bueno, pues nada, me marcho y ya está. Total, con esta señora tampoco tenía yo mucho que tratar. Em, pero me forjó, sin duda me forjó. Sin duda fue una experiencia que, bueno, pues cuando tienes experiencias así, pues creces un poquito más rápido y me hicieron. Pero no lo recuerdo mal, lo recuerdo yo más anecdótico que otra cosa. Pero sí, la pregunta que me hacías de, de por qué decido estudiar y lo que estudio, etcétera. Entonces, yo todos estos veranos que yo me iba fuera de España a aprender inglés, eh, yo disfrutaba, yo viajaba mucho, conocía gente nueva cada verano y gente nueva que al principio me iba a aprender inglés, entonces no lo hablaba muy bien. Entonces, descubría gente nueva, descubría sitios nuevos, culturas nuevas y, y luego acababa el verano y volvía a Santo Domingo de la Calzada, a mi pueblo, y vivía como en dos dicotomías, como en dos realidades paralelas. O sea, veía el mundo, veía lo amplio que es el mundo y lo maravilloso que es la riqueza de la multiculturalidad y la gente distinta y lo que te hace aprender, te hace ver, etcétera. Y luego volvía a un pueblo pequeño en el que me tenía que desarrollar como adolescente. Y esa dualidad de las limitaciones de una población pequeña con el conocer el mundo, pues me hizo decir, bueno, pues es que mi sitio es el mundo, por así decirlo. O sea, yo quiero tener una carrera que sea internacional, que sea global, en la que pueda Mm, desarrollarme, que pueda conocer gente muy distinta, que sea multicultural, etcétera, etcétera. Entonces, con este proceso, pues a los 16 años me marcho a Logroño, me voy a vivir solo la primera vez con 16 años, que Logroño es la capital de La Rioja, en la región en la que yo vivo, en la que yo nací. Y luego me vengo a Madrid, me vengo a Madrid a estudiar dirección de empresas en ICADE y me hago un año de estudios en Estados Unidos, en Milwaukee, que aprendí lo que es el frío de verdad, eso de que el calor es cuando hace 15 grados bajo cero, y fue un año también maravilloso. Ahora, déjame hacer una breve pausa ahí en historia, Juan, porque ahorita lo conecto brevemente con algunas historias de otras empresas en donde resulta que está tan sembrado el tema de la empresa familiar que los hijos o las siguientes generaciones terminan estudiando algo relacionado a que la empresa pueda contar con ellos. Y en tu caso, pues empiezas a estudiar
para dirección de empresas. Entonces, por un lado Totalmente. puedes tener los estímulos de los veranos que me comentas, ¿no? Este estímulo globalizado. Pero dime la verdad. O sea, ¿qué tanta presión de casa tenía Juan Salas para terminar estudiando eso? Pues mira, me encanta la pregunta que me has hecho y el cómo yo te he contestado porque me estás haciendo ver que la elección de la carrera estaba mucho más metida en mi subconsciente que de lo que yo podía ser consciente, de lo que yo podría saber. Sin duda, o sea, sin duda, yo en mi vida, en lo que he visto siempre en mi casa, era gestión de empresas, la gestión empresarial, y eso sí me llevó a querer estudiar dirección de empresas. Estuve un tiempo pensando si lo hacía también con derecho, porque a mí me apasiona todo lo relacionado con la política, con el derecho propiamente, por cómo se organizan las sociedades, etcétera. Es algo que me gusta mucho, pero luego al final pensé que mis capacidades intelectuales eran mucho más prácticas que memorísticas y que iba a estar mucho mejor haciendo dirección de empresas. Pero sí, 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 yo creo que ese punto que dices es totalmente cierto. Yo no, lo único que no es que en absolutamente forzado, o sea, Ujú. yo creo que era una carrera que encajaba bien con mi personalidad y con lo que yo quería hacer. Mm. Y aparte lo que tiene una carrera tan, permíteme llamarla genérica, como dirección de empresas, es que luego puedes determinar muchas carreras profesionales. Pero sí, Estando sin ahí, duda. estando ahí, ¿lo validaste? Es decir, estando ahí dijiste, aunque sutilmente podrías tener esa influencia inconsciente de casa y de la empresa familiar, pero estando en esas aulas de clase, estando aprendiendo, estando ahí con esos maestros, ¿sí validaste que era tu camino o desde ahí te cuestionabas o comenzabas a dudar? No, ahí yo creo que he tenido los años de la universidad creo que he tenido bastante alineamiento de que era mi sitio. Y en ICAD estuve muy a gusto, en la universidad en la que estudié, y me sentía muy identificado. O sea, a ver, ojo, cuando ves 15 o 20 años después y ves cosas en perspectiva, dices, pues claro, no era exactamente mi yo, pero bueno, era mi yo de hace 20 años. Claro, claro. Pero no, así como luego en otros momentos de mi vida sí que puede haber ese cuestionamiento de estoy en el sitio correcto, ahí la verdad es que no lo tenía. O sea, sentía muy alineado. Cuando vas terminando la carrera, la terminas o un poco antes, literalmente recibiste la petición de tus padres, decir, ok, muy bien, perfecto, Juan, ya que sabes todo esto, que te preparaste, pues aquí está tu escritorio, bienvenido a la empresa familiar, o tú No, no, decidiste tomar otro rumbo o ni siquiera existió esa conversación. no. Hay un paso intermedio. Yo el año que vuelvo de Estados Unidos empiezo a hacer mi quinto año de carrera en una empresa de consultoría estratégica, en Booz Company, y ahí hago quinto año de carrera y hago el primer año de carrera profesional. O sea, estoy ahí 2 años y pico. O sea, y mi carrera iba por el mundo de la consultoría estratégica. Pero hay un día que viene mi padre a Madrid y cenando, básicamente creo que me viene a decir, oye, o se te ocurre algo o yo esto lo tengo que cerrar. Ya el pulmón se me ha acabado. Ya no, llevamos 4 años de crisis, esto no da para más. Entonces, ese es el primer momento y yo creo que el único en el que bueno, me lo plantearon, pero fue un tema yo lo sentí, yo dije, creo que es lo que puede ser lo apropiado. Seguías estudiando cuando tu No, no, papá... no, yo llevaba 2 años de carrera profesional ya. Ya, perfecto, ok. Llega esa conversación con tu padre. ¿Qué es lo primero que pensaste? Yo no me quiero ir de Madrid. Yo no quiero dejar de vivir en Madrid, porque mi vida en Madrid me gustaba y, y yo no me quería ir a vivir a La Rioja. Y mucho menos pasar de Madrid a un pueblo de 5.000 habitantes, a Santo Domingo de la Calzada. Entonces, no.
un poco lo que hablábamos antes de la vida personal y empresarial, digo, esto tiene que hacerse compatible. Entonces, como todo en la vida, cuando quieres que sea compatible, lo haces compatible. Y cuando quieres que funcione, funciona. Y encontramos un buen modelo en el que, bueno, pues yo estaba unos días allí y luego pasaba los fines de semana aquí en Madrid. Y bueno, en verdad es lo único que me preocupaba porque o sea, la evolución no era lógica, o sea, no era digamos, lo que estaba en los libros, pero mm, la decisión estaba tomada en cierta medida, o sea, la decisión cayó, pues, son de esas decisiones que caen por sí mismas, Mm. cuando, y que son de esas decisiones que una parte de ti toma y luego racionaliza, pero la decisión ya estaba tomada. Y un poco lo que hablábamos antes de la empresa familiar en un pueblo pequeño, cuando tú has estado jugando, desde que tenías 5 o 6 años, y viendo a en la fábrica con los hijos de la gente que trabajaba con tus padres, y evidentemente que te sabías el nombre de todas las personas y conocías a todas las personas que había en esa empresa y que se habían desarrollado con tu familia. em, Y dices, bueno, pues estás en un punto en 2012 que la situación económica era catastrófica en España, y dices, pues vamos a intentarlo. Creo que tengo un punto no me gusta usar la palabra que voy a usar, de obligación moral, porque nadie me obligó a nada. Todo lo hice porque yo quise, pero sí que una motivación o una vinculación emocional muy fuerte con un proyecto y con unas personas y con un pueblo que, que me llevó a tomar una decisión, digamos, mm, no estándar, pero que volvería a tomar 1000 veces. Bueno, hay estas lealtades ocultas, Juan, que Mm. inconscientemente, a ver, tú lo dices, me parece muy interesante, decisiones que caen por sí mismas, que están tomadas ya incluso, ¿no? Que quizás Mm. podemos llamarlas como parte del destino, no sé, pero que están sumamente arraigadas en cada uno de nosotros porque así fuimos cableados. Y entonces, ¿cómo voy a decir que no? Pero quizás no es lo mejor para ti como individuo, para ti como Juan Salas. No estoy diciendo que no aprendiste un montón y no estoy diciendo que no tenía que ser así. Ahora, estando ya ahí, es- ¿qué es lo primero que hiciste? Pues mira, lo primero que hice, o sea, tú encontraba, o sea, era una empresa que desde los años 80 hasta 2008 siempre había estado en un escenario de crecimiento, y que en 2008 se encontró con una estructura y con unos activos fijos, para una facturación de 3 veces a la que nos encontramos en 2012. Entonces ya no había manera de reducir el OPEX, de reducir el Los gasto costos de cotidiano. operación. Exacto. Entonces, la única alternativa que tenía la empresa para sobrevivir era crecer. Al mismo tiempo nos encontrábamos en que era un producto hacíamos mesas y sillas en un producto en un nivel medio de mercado, y era un estrato del mercado que directamente con la crisis inmobiliaria en España desapareció. La clase media dejó de comprar muebles. Entonces, tú cuando el mercado desaparece, tú puedes inventarte lo que quieras, que no hay mercado. Entonces, cuando no hay mercado, no puedes hacer muchas más cosas. Entonces, yo tenía claro con esta perspectiva que te había contado antes, que digo, yo sí vuelvo aquí, y fue el punto uno de negociación con mis padres, yo si vuelvo aquí es para internacionalizar esta empresa. Yo creo que esto puede funcionar si lo internacionalizamos. Y tuvimos la maravillosa suerte de que encontramos un producto en nuestro catálogo que en España era una cosa sin más, pero de Pirineos para arriba era un producto con una enorme demanda, no satisfecha, no había suficiente oferta, y era algo que nosotros sabíamos hacer muy bien y que podíamos, y que podía suponer el punto de inflexión de la compañía. Entonces, hicimos un cambio total de la compañía para centrarnos en un especialista en mesa en porcelana, que es lo que hacíamos, en mesas en cerámicas, y la empezamos a internacionalizar. Y bueno, he venido aquí a contar mi libro y te he contado un poco rollo, pero me has preguntado por qué es lo primero que hice. Entonces, con este contexto, a mí me encanta contar esta anécdota porque yo paso de estar en el mundo de la consultoría,
presentando como el último mono del equipo, porque era muy junior, pero presentando un plan transformacional a un consejo de administración de una empresa del IBEX 35, de las mayores de España, a un mes después estar conduciendo un camión y recorriendo tiendas de Francia, boutiques de diseño de Francia, en las que yo iba presentando mi producto. Pero claro, yo no tenía capacidad de inversión, y yo lo que tenía era producto. Entonces, como tenía un producto que tenía un diseño muy apreciado, materiales muy apreciados, etcétera, entonces me monté un camión y detrás del camión tenía yo mi exposición y iba presentando mi producto por las distintas boutiques de Francia, porque empecé por Francia. Y yo generalmente soy muy torpe, todas las cuestiones manuales se me dan muy mal y conducir es una de ellas. Entonces, cuando yo les explicaba a mis amigos que estaba llevando un camión, porque al principio lo estaba llevando yo, pues era todo bastante cómico. Pero fueron unos ¿Cómo años preciosos. cómo llegabas a vender? O sea, dame ese paso a paso. Quiero Bueno, imaginarlo. a ver, el punto uno era encontrar tu equipo comercial. O sea, al final yo tenía una marca que requería de un representante sobre el terreno que conociese a los clientes. Entonces yo lo primero construí una red comercial. Bueno, empecé por una persona con una red comercial y dije, oye, tú tienes clientes, yo tengo producto, eh, de momento tenemos que hacer esto de una manera con determinación personal. Y como a mí no me conoce nadie, porque soy una empresa de La Rioja, del norte de España, y un cliente en Lyon o en París no sabe evidentemente quién soy, pues yo voy a venir con mi producto para que vean mi producto, lo toquen, sepan de lo que estamos hablando y tenga mi absoluta credibilidad, que todavía no tenía como marca, y que a partir de ahí me compren. Entonces, ese es el inicio y la oportunidad de mercado bien identificada, que dijimos, oye, hay un producto que nosotros sabemos hacer, que aquí hay una sobredemanda y no está satisfecha, vamos a reconvertirnos para satisfacerlo, pues hizo que el proceso de crecimiento fuese muy rápido. Entonces, y tuvimos un crecimiento muy orgánico, porque o sea, muy automático, porque en el momento que teníamos un producto posicionado en una boutique y vendía, pues otras boutiques lo querían. Entonces, el crecimiento en ese sentido fue rápido. Y bueno, pues luego vas haciendo como todo, lo complicado es empezar, porque cuando tú estás visitando con tu camión a tu primera boutique de Lyon, pues es mucho más complicado que cuando 3 años después estás presentando en el Salone del Móvil en Milán y ya las cosas funcionan de otra manera. Pero, pero sí, yo creo que es empezar, o sea, Ahora, para mí, yo veo todo como, perdóname solo una expresión, o sea, yo lo veo todo siempre como cuál es el nudo de la cuerda al que yo me engancho. Y tú dame el nudo, que de tirar de la cuerda y desarrollarla ya me encargo yo. Entonces, mm, ese es el punto más delicado siempre de empezar cualquier proyecto. justo quería hacer como un doble clic ahí. Empezaste por Francia. Ujú. Llegaste a 15 países en un lapso aproximado de ¿cuánto tiempo? 5 años, 5 5 años. años. Triplicaste la venta prácticamente de la compañía. ¿Qué significa entonces la frase de Milán a lo que sucedió después? Bueno, pues porque todo este proceso de crecimiento era una dualidad muy interesante porque tenías una mentalidad, o sea, tenía una mentalidad de startup, de, oye, tenemos que crecer como sea, pero al mismo tiempo una empresa con 50 personas, las inercias de 30 años, una estructura industrial que requería de una reconversión importante. Entonces, o sea, el valor que el mercado daba a nuestro producto era muy alto, entonces conseguimos crecer mucho y al mismo tiempo tuvimos que adaptar la compañía para que operativamente pudiera responder a esa nueva realidad de una compañía operando en 15 mercados. La cuestión es que llegamos a 2012, cuando yo llego ya la compañía no tenía pulmón. No tenía pulmón porque se había gastado, pulmón financiero, se había gastado de 2008 a 2012 en el mantenimiento de la gran crisis inmobiliaria que había habido en España. Y era un sector muy legado. Entonces, teníamos la gran suerte de que teníamos mucha financiación bancaria,
porque crecíamos mucho y el modelo y el mercado reconocía nuestro modelo de negocio, lo apoyaba y nos compraba más. Y tú mencionas Francia, pero para mí Francia era muy, muy interesante trabajar en Francia y en Alemania, porque tú en Francia trabajabas con puntito a puntito, tienda a tienda, e ibas desarrollando una red mm, con muchos puntos de venta. Sin embargo, tú cruzas el Rin, vas a Alemania y en Alemania no trabajas uno a uno, trabajas grandes estructuras del mundo del diseño que cuando te compran grandes pedidos y te cambian la dinámica de tu empresa, pero, pero tarda muchos años más en materializarse. Entonces, llegamos a Milán 2018, que es el momento en el que estos pedidos y estas confianzas de estas grandes marcas, marcas de retail del diseño, daban a Discalza, que era como se llamaba mi empresa, y conseguimos estar en Milán, en el Hall 6, en una ubicación premium. O sea, todo el trabajo de todos estos años llega y caen los En ese precios. momento, Juan, ¿tú pensabas que la habías liberado? ¿Que habías rescatado a la compañía? No, porque yo sabía, o sea, yo estaba yo desarrollé grandes capacidades actorales en todos estos años, porque yo sabía perfectamente, yo tenía que transmitir al mercado solidez, éxito y a mi equipo, sobre todo tenía que transmitir al equipo de, oye, chicos, sé que os estoy pidiendo mucho más de aquello por lo que os pago, pero es un proyecto compartido que tenemos que sacar adelante. Entonces, sabía que estaba pidiendo mucho más de lo que había, pero al mismo tiempo sabía perfectamente la situación financiera de la compañía. Pero la única manera que tenía de salvarse la compañía era vía crecimiento, porque a efectos de OPEX ya estaba en los huesos, ya no había mucha más historia. Entonces, llega un punto a principios de abril a principios del año 2018 que el banco, que era nuestro principal financiador, es adquirido por otra entidad mayor y sus criterios de financiación cambian. Entonces, cambian sus criterios de financiación con una empresa muy, muy, muy apalancada y muy tensionada financieramente, y yo que no podía más. Desde una perspectiva, tenía 31 años en ese momento y el nivel no podía más porque estábamos intentando salvar un barco que no sé si el barco se quería salvar. ¿Cómo Entonces, estaba tu salud mental y tu muy salud mal, emocional? muy mal, muy mal. O sea, y llegó un punto en el que, estaba muy saturada, en el que mi salud mental estaba muy, muy, muy saturada, porque en todos estos años yo había gestionado desde la determinación. O sea, si yo venía de ser un consultor de estrategia, universidad de dirección de empresas, etcétera. O sea, yo me rijo por números. Si yo me hubiera regido por números, lo que hubiéramos tenido que hacer es cerrar la empresa en 2012. Eso es lo que dice el número, ¿vale? Y eso es lo que la lógica empresarial era esa. Lo que pasa es que había detrás 50 familias, entre ellas la mía, y había detrás toda una historia de una empresa. Por eso, cuando hablamos de las empresas familiares, se tienen que regir, por supuesto, por números, pero hay un alma detrás que condiciona mucho las decisiones y que condiciona mucho el que se hace. Entonces, ese desgaste de remar contra marea, y que aunque el mercado el mercado te apoye, pero romper las inercias de una compañía industrial de más de 30 años son muy, muy, muy difíciles, pues llegó un punto de desgaste emocional muy fuerte. Y entonces tenía, al mismo tiempo, el mercado me aplaudía, pero claro, al mismo tiempo la situación financiera de la compañía era muy complicada. Entonces, yo acabo el Milán de 2018, el Salone del Móvil, vuelvo a mi despacho, entra la financiera en ese momento de la compañía, volvemos a ver oye, que estamos creciendo mucho, pero que hay dificultad dificultad financiera. A mí ya me da un ataque de ansiedad, ya digo, lo siento, pero esto hay que cerrarlo y hay que cerrarlo bien. Porque en ese momento a mí ya me entra vale, ok, reconozco que el proyecto por el que he dedicado mi vida los últimos 6 años y mi familia, mi padre y mi madre, toda su vida, ha llegado a su fin. Llegar a ese punto es muy jodido. O sea, llegar a ese punto Durísimo, durísimo. Claro, Fue una llamada telefónica con tus padres, los fuiste a ver. los fui a ver. Llévame ese día.
Sí, sí, cuando tomo esa decisión, los fui a ver y, y la tomamos y era curioso porque ellos estaban, y dice, bueno, estábamos esperando a que tú llegases a tu conclusión. Nosotros ya lo sabíamos o sea, nosotros hace mucho tiempo que pensábamos que había que cerrar la empresa, pero claro, tú te estabas empeñando en conseguirlo y en sacarla adelante. Que por eso es esa pasión con la que no se puede gestionar una empresa familiar si no es con pasión. Y, y entonces, claro, yo creo esa decisión la tomamos principalmente porque era el último momento en el que podíamos controlar el proceso. Es decir, el último momento en el que podíamos hacer las cosas bien hechas. Porque yo hay una frase que siempre dice mi madre que me encanta, es, oye, si esto lo hubiéramos cerrado en 2012 como hubiéramos hecho, no sé qué hubiera pasado con las familias que nos llevan acompañando todos estos años. En 2018 la conseguimos cerrar que en 1 o 2 meses todo el que quiso estaba recolocado. Por tanto, creo que sin duda el viaje mereció la pena, sin ninguna duda. Y, y bueno, como todo lo enriquecedor y lo que te hace sentir la vida como es, pues tiene con un precio. Oye, Juan, creo que, bueno, no creo, estoy seguro que dices algo sumamente valioso porque creo que el aprendizaje que tú tienes, y creo que, eso sí creo, que pocos tienen, de cerrar con elegancia, de cerrar bien hecho. En el mundo empresarial y en las empresas familiares es muy común de decir, pues cerramos como se pueda y bajamos la cortina de un día al otro y es un desastre para la empresa familiar, para los colaboradores, para los empleados, para proveedores. Es algo que incluso se abandonan las compañías, eh, y me parece que es también una herramienta más que puedes tú tener en tu track record, en tu caja. O sea, curiosamente, ese cierre también es una victoria. Sí, Y así lo veo yo. sí, eso es una victoria humana de gestión de personas. Evidentemente, eh, en una gestión empresarial las decisiones siempre son difíciles y nunca es, como digo yo, como me gusta decir que cuando la decisión no tiene un precio a pagar y no tiene un inconveniente, no es una decisión, se toma sola. Entonces es fácil. Y al final es una cuestión de priorizar. Yo creo evidentemente fue una quiebra empresarial, o sea, no fue una cosa bonita, o sea, fue una quiebra empresarial con consecuencias financieras muy importantes para mi familia, pero las personas que dependían de la empresa, empleados, proveedores, principalmente esos dos campos que para mí eran los más importantes, y clientes, por supuesto, mm, quedaron bien. O sea, Mm, pudieron, mm, quedaron totalmente sin ningún tipo de deuda. Entonces, mm. eso para mí yo creo que es lo importante. Pero a ver, evidentemente las decisiones hay que tomar, o sea, la gestión empresarial implica tomar decisiones difíciles, es Totalmente. incontestable. Háblame de dos cosas. La primera, esas charlas, tú pequeñito, sentado en esa casa, escuchando a tus padres, ¿qué implementaste cuando ya liderabas, ¿no? Le dijiste, recuerdo de niño, ¿no? Que se habla de esto y algún día soñé o algún día imaginé que esto iba a ser diferente. Pues mira, te voy a contestar, pero conectando con lo que escuché de niño y con lo que viví de niño y con lo que también viví en mi carrera profesional previa, que para mí era siempre una dicotomía, que es la toma de decisiones en base a intuición o en base a análisis numéricos, vamos a llamarlo así. Y ambas son imprescindibles. Yo creo que las Mm, buenas decisiones empresariales se toman combinando ambos campos. Yo venía del mundo de la consultoría, yo había estado 2 años en el mundo de la consultoría, en el que se hacen análisis y se proponen direcciones, pero no se toman decisiones. Y en esas sobremesas a las que hacías tu referencia al principio, en lo que yo he vivido en mi casa, lo que yo he vivido en mi casa, siempre había sentido esa sensación de es por aquí. O sea, mi padre nunca había necesitado de un análisis para tomar decisiones empresariales, es, es por aquí. Entonces, ese creer en tu intuición cuando tú tienes un proyecto, eh,
que tú has creado, que tú has desarrollado y que tú sabes cómo va ese proyecto, em, es algo que también se te marca. Es algo que también se te marca ese confiar en tu intuición y confiar en tu manera de entender, de concebir el alma de lo que es tu proyecto. Creo que es algo que se te marca muy de pequeñito cuando tú te has vivido en una familia con empresa. Creo que es sí, es una manera de pensar, es una manera de entender la vida, es una manera de dar coherencia a un proyecto. Mm. Y la otra Mm. cosa es, ¿qué cambió en ti a partir del cierre? Pues mira, yo cuando cerramos, eh, evidentemente me tomo un periodo sabático porque había sido una época muy, muy difícil para mí, muy, muy intensa. Yo he disfrutado muchísimo, yo no tengo nada de lo que quejarme, pero fue muy intensa. Pero al mismo tiempo, 2 años antes, o tres, estos años, no me acuerdo exactamente, yo había salido públicamente como un hombre gay, yo había compartido con el mundo que era un hombre gay y no había tenido tiempo no había tenido tiempo para mí, o sea, no había tenido tiempo em, para que las decisiones de mi vida no estuvieran determinadas solo por, eh, por lo laboral, por, Mm. por, lo, por el proyecto que me toca hacer. Sí, tu agenda Entonces, estaba totalmente llena de actividades meramente comerciales y profesional. profesionales. Mm. Pero no solo la agenda, sino el elemento vascular, o sea, sobre qué basculaban las decisiones. Basculaban sobre, oye, aquí hay una empresa que sacar adelante y lo demás viene después. Mm. Hay una empresa, hay un proyecto que desarrollar y lo demás viene A nivel después. prioridades, dices. A nivel prioridades. Entonces, yo ahí dije, oye, quiero tomar el control de mi vida, o sea, quiero volver vivir mi vida, y digo volver porque fue volver a las dinámicas prediscalza, quiero volver a- a- a que el elemento vascular sea cómo tiene que ser mi vida y veamos cuál es el proyecto profesional o empresarial que responde mejor a eso. Entonces, ahí fue un momento de inflexión muy, muy, muy importante, muy bonito, y vuelvo a Madrid, vuelvo a vivir en la que es mi casa y digo, bueno, pues voy a volver al mundo corporativo. No te ¿Por puedes qué? imaginar lo que... No te puedes imaginar. ¿Por qué? Pues porque yo quedé muy tocado de ser empresario. Yo dije, buf, quedé muy... Que las cuentas las paguen alguien más. Claro, o sea, yo quedé muy tocado de ser empresario. Yo ahora cuando he estado todos estos años en el mundo corporativo y vienen grandes decisiones y grandes temas, yo miro muchas veces a mis compañeros y digo, mira, vamos a ver, si estamos disparando con pólvora del rey, o sea, son decisiones muy distintas. No tenemos ninguno encima de nuestras cabezas la responsabilidad de pagar 50 nóminas. Entonces, es, no es lo mismo la cantidad de tiempo que dedicas a un trabajo que la energía que le dedicas en el sentido del consumo energético. Mm, Entonces yo quedé muy tocado de ser empresario. Yo dije, mm. mira, fantástico, pero vamos a meternos en una empresa grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo venía con mi historia del emprendedor americano que había desarrollado su empresa, había fracasado, había aprendido del fracaso, previamente había sido consultor de estratégica, había estudiado en ICADE y dije, oye, esto está tirado, yo voy a entrar aquí y en 2 minutos, 43 procesos de selección tuve que hacer. 43 procesos de selección para volver al mundo corporativo y luego entré en el sitio, muchos también porque no encajaba en lo que yo buscaba, y entré en el sitio que tenía que entrar, en Oracle, y reinicié mi vida profesional como ejecutivo de multinacionales de tecnología. Platícame, ¿no es lo mismo incorporarse en puestos seniors, puestos ejecutivos o C-level, mandos medios hacia arriba, a tener un plan de carrera que llevas años construyendo en la compañía? O sea, la recepción es Totalmente totalmente distinta. diferente de la gente que te rodea. Eh, o sea, cambia el juego completamente, Juan, y quiero que me hables de eso, que Totalmente. me digas más acerca de eso. Te pongo un ejemplo muy claro. Fíjate que una política que tiene Costco, esta gran empresa norteamericana, estaba escuchando su historia hace poco, y su C-level
¿no? Los puestos más altos de la compañía tienen alrededor de 30 años trabajando ahí. O sea, empezaron metiendo frutas y verduras en una bolsa de plástico hace más de 30 años y hoy son el C-level de la empresa. En tu caso, platícame de eso. A ver, es un tema que he vivido muy, muy de cerca. O sea, yo creo que me ha sido medianamente fácil cuando empecé, cuando entré en Oracle en 2019, creo, porque yo ya hablaba el idioma. Yo ya había empezado mi carrera llamémoslo, en el mundo corporativo. Yo tenía mi plan de, oye, me hago mis 2 años, luego me hago mi MBA y vuelvo. Pues en vez del MBA me tocó el MBA a tortas, por así decirlo, que fue gestionar la empresa, pero volví, digamos, a un mundo en el que yo sabía cómo era el idioma, por lo menos. 1000 veces ese Y, MBA, ¿eh? 1000 veces mejor. hombre, sí, sí, total, total. Y como yo hablaba ese idioma, pues bueno, más o menos pude desenvolverme en ello. Y al final yo creo que también me ayudó mucho que, que entré en un puesto ideal para mí. O sea, yo creo que hubo una perfecta combinación entre lo que yo podía aportar y lo que necesitaba la compañía, porque estábamos hablando de una de las principales multinacionales tecnológicas del mundo, con todo su track record de éxito, pero yo entré en una sección, en una sección, en un mercado, en un mercado de aplicaciones en España, en Iberia, en el que esta empresa líder mundial era Challenger. Entonces necesitaba pensar una manera distinta de hacer las cosas. Entonces, mi perspectiva empresarial y mi perspectiva de tener que desarrollar mucho la imaginación por buscar soluciones empresariales sin recursos, pues me permitió aportar una mentalidad muy abierta de, oye, vamos a buscar maneras distintas de hacer las cosas y la suerte es que ahí tenía los recursos, entonces solo necesitaba aportar la mentalidad. Mm. Pero sí, y eso que dices ahí me hace mucha gracia porque con lo que han sido mis compañeros de Accenture, yo me reía mucho con ellos y ya les vacilaba porque digo, o sea, tú entrabas en las reuniones y antes de decirte el nombre, decía, soy fulanito de tal, llevo 20 años en Accenture, me llamo tal, y yo, hola, ¿qué tal? Yo acabo de llegar y, Claro. y vengo a, Pero a contar cosas nuevas. ¿cómo ha influido eso? O sea, ¿qué tan fácil o difícil ha sido eso? Independientemente que Juan tenga la capacidad de navegar con eso y reírse incluso de eso, ¿no? Meterle humor al tema. Pero muchas veces está sumamente culturizado en la compañía. Está muy culturizado. Yo no creo que haya tenido problema. O sea, yo creo que lo he sabido navegar, pero sí que está muy culturizado. Está muy culturizado. A ver, claro, es que date cuenta que hay gente haciendo una inversión personal y profesional muy fuerte durante muchos años de su vida por seguir un determinado patrón. Entonces, ese elemento que es el conocimiento de la casa desde los inicios, tienes que ponerlo en valor. Entonces yo entiendo que tengas tus reservas ante perfiles profesionales que vienen con otras aptitudes y que vienen con otro bagaje distinto al conocimiento de la empresa. O sea, yo eso lo entiendo. Pero creo que los equipos necesitan de la combinación de ambos dos. O sea, yo creo que ninguna empresa, y aparte en el sector en el que yo me he desarrollado, que es el sector de la consultoría, perdón, del sector de la tecnología, que tiene que ser innovador mm, de arriba abajo, y la consultoría tecnológica, que es lo que yo he hecho, ya ni te cuento, o sea, si no metes savia nueva, si no metes ejecutivos que vengan con una percepción, con visiones distintas de la cotidianidad de la empresa, pues es muy difícil que la innovación que hace falta hacer se genere. Mm. Hablabas de Accenture. ¿Accenture es parte de Oracle? No, 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 no. En el Son mundo empresas corporativo. diferentes. Exacto. Oracle es el principal fabricante mundial de bases de datos, de servicios en la nube y de aplicaciones, y Accenture es la principal la principal consultora tecnológica, aparte de otras muchas cosas que hace Accenture, pero la principal consultora de transformación corporativa. Ya, no son empresas hermanas ni siquiera. Sí, y yo he hecho de nexo entre ambas, porque al final una tiene el producto y otra tiene el servicio. Ya. O sea, el cliente compra el producto y Accenture le lleva la transformación de la compañía para que ese producto tenga impacto en la transformación de su empresa.
y yo precisamente cuando hago el salto de una a otra estaba en el desarrollo del partnership entre ambas dos. Ya, pero no Entonces, pertenecen al mismo holding. no, Ya, no, ya. son amigos y enemigos según el día. Según la perspectiva desde donde lo veas. Platícame de Provenza. Sí, bueno, habíamos hablado o sea, tiene poco el momento, el aha moment al que ahora llegaremos en Provenza, pero como todo correcto aha moment se va nutriendo y va creciendo durante mucho tiempo. Yo hemos hablado antes mucho de que mi trayectoria ha creído mucho en la autenticidad, ha creído mucho en el ser emprendedor como concepto de vida, no como sinónimo de empresario. Y yo el año pasado, porque mis años fiscales van de agosto a septiembre, de septiembre a septiembre, el año fiscal anterior en Accenture yo había tenido mi mejor año profesional. O sea, habíamos conseguido cerrar eh, unos deals muy, muy relevantes, de mucho impacto en mercado, de mucho volumen y de mucho impacto en la compañía. O sea, yo he tenido mi mejor año laboral. Pero es de esos días que te levantas y me hice un viaje a Provenza que mencionas y me fui solo. Me fui solo y me fui la última semana de agosto solo. Que a mí me encanta viajar. Descríbeme Provenza. ¿Qué es Provenza? ¿Dónde O sea, es? para mí, Provenza es una región en el sur de Francia, una hora al norte de Marsella, que ha sido la región predilecta de todos los grandes pintores de finales del 19 y principios del 20, porque es una región con una belleza natural inconmensurable. O sea, es una región que tiene que disfrutas de la belleza y de la expresión natural de la misma por todos sus rincones. Es un sitio muy, muy, muy impactante desde esta perspectiva. Mm. Y, y precisamente, pues, o sea, esa pregunta que haces es muy pertinente, porque no es, creo que cuando tienes ciertos estímulos se despiertan ciertas cuestiones que estaban muy interiorizadas en ti. Y es ahí, dentro de ese contexto, que digo, oye, fantástico, he tenido el mejor año profesional de mi vida, todo maravilloso, soy un directivo reconocido en Accenture, todo súper bien. ¿Y what for? Y de eso que dices, pero, So what? so what? Exacto, so what? Exacto, exacto. Esa es la expresión correcta. So what? Y de eso que te paras a pensar y dices, ¿cuál es la hoja a dónde lleva este camino? Y sobre todo, antes al principio de la conversación hablábamos de los distintos personajes que vamos jugando a lo largo de nuestra vida y, y yo llega un momento en mi vida que digo, mira, es que no me apetece más jugar personajes. Estoy cansado del personaje. Y aunque todo va bien y aunque, como has dicho antes, me sé desenvolver, eh, me hago la pregunta de, ¿realmente mm, puedo ser Juan Salas, puedo ser quien soy en este contexto profesional de manera plena? Es decir, eh, Ibas todo, caminando, estabas sentado en tu habitación, desayunando. me estaba tomando un vino y comiendo queso en un hotel maravilloso y escuchando música, de eso que te paras y estás en un ambiente bucólico y dices, wait, vamos a esperar un momentito, vamos a pensar y vamos a realmente ordenar las prioridades y determinar en función de las prioridades qué vida quieres. Y en este momento de mi vida, de este último año, lo he tenido muy claro, pero me ha encantado cuando me has hecho conectar con qué pasó cuando cerré mi empresa, porque también fue otro momento en el que decidí tomar el control de mi vida. Y yo creo que es un elemento muy importante el decidir tomar el control de tu vida. Con la salvedad, ¿Qué narrativa dale. ahí, en el vino y el queso? ¿Qué narrativa existía hasta ese momento para Juan Salas? Y desde ese momento, como momento bisagra, Juan, ¿qué narrativa empiezas a reescribir? A ver, yo vivía en una maravillosa jaula de oro. O sea, con un puesto eh,
con un muy buen título en el principal tractor de la transformación tecnológica a nivel mundial, en una compañía en la que cualquiera quisiera trabajar, y yo he estado muy honrado, y quien soy hoy es gracias a esa compañía, entre otras muchas cosas. Y, pero claro, cuando tienes un título estupendo, cuando tu LinkedIn está totalmente, cuando tienes todos los elementos que socialmente son, permíteme decirlo, gloriosos, eh, te es muy difícil pararte y decir, un momento, pero este soy yo. O sea, o sea, lo que yo puedo aportar a la sociedad, la reflexión que yo haré dentro de 10 años, y ya no te digo cuando me retire, diré, ¿has aprovechado el tiempo de la mejor manera posible? Y en esa conexión, en ese punto, con disfrutar de un vino y de un buen queso en un ambiente bucólico, con disfrutar de lo que es la belleza de la vida, eh, te paras a pensar y dices, pues igual sí, pero creo que no. Es decir, vamos a, vamos a madurar estas sensaciones, y vamos a ver qué sale de esta reflexión. Hay un autor ahí, a lo mejor lo conoces, Naval Ravikant, que yo cada rato hablo de él, es como mi Biblia. Hay un libro que se llama The Almanac of Naval Ravikant, que a lo mejor ya lo leíste o te lo recomiendo muchísimo, Juan. Y él dice, si dudas, no es por ahí. Lo compro. ¿Qué narrativa nueva empezó a fraguarse ese día en Provenza? Sí, pero sobre ese punto o por lo menos mi experiencia en el si dudas no es por ahí, eso no eres capaz de saberlo. O sea, o por lo menos yo fui capaz de identificar esa conclusión, que tú le has puesto unas palabras totalmente maravillosas y totalmente descriptivas, pero la sensación fue esa. Si no has recorrido un camino de conocimiento interior bastante heavy, o sea, bastante profundo. O sea, sí, eh, creo que, o por lo menos ha sido mi experiencia, la vida nos lleva a anular nuestra intuición, a Mm, anular, mm. confiar en lo que sentimos y confiar en la energía que nos hace sentir que es correcto. Eso mismo que te he dicho cuando me planteaba mi padre y digo, no, si la decisión ya estaba tomada. O sea, luego le pusimos palabras. Aquí la decisión ya estaba tomada. Cuando decido dejar mi mundo y emprender mi siguiente proyecto profesional, la decisión ya está tomada. Hay un punto en el que te viene una luz y te dice, párate a reflexionar, pero porque hay un conocimiento interior que te permite confiar en tu intuición. No es más, no hay más mística. Es un conocimiento, un trabajo interior que te permite conectar con tu intuición. Y ahí, en ese momento de Provenza, vino un punto, yo creo, que fue un punto de... creo que puedo aportar mucho más a la sociedad. Creo que puedo aportar más. Y creo que me he curado. Creo que me he curado de ser empresario. Creo que Mm. las heridas, Sanaste. sané. Las heridas que te digo que quedaron cuando cerré mi empresa, que dije yo no vuelvo a esto ni muerto, pues hay una expresión muy, muy común en mi tierra que es la cabra siempre tira al monte, que es que cuando uno lleva en sus genes una manera de entender la vida en base al emprendimiento y al hacer realidad proyectos, pues es muy difícil que no lo hagas. Sí, dices Entonces, emprender como concepto de vida. Es la primera vez que yo escucho eso. Me encanta el tagline. Es que lo traes de fábrica. sí, y me gusta ponerlo porque creo que muchas veces se ha usado la palabra emprendedor como sinónimo puro de empresario. Y para mí son dos cosas distintas. O sea, evidentemente un empresario tiene que ser emprendedor, pero emprendedor es una aptitud ante la vida. Y el empresario es el emprendedor que encima decide asumir el riesgo y tirar para adelante y hacer realidad algo. Pero, pero sí, creo que es y esa filosofía, o sea, cuando volvíamos antes, o sea, el emprendimiento con mm, la fidelidad a ti mismo o autoautenticidad, evidentemente en estructuras muy grandes y en grandes corporaciones está necesariamente limitado, porque tiene que estarlo. O sea, no es una crítica, tiene que estarlo para que la operativa funcione. Pero otra cuestión es, oye,
y como tiene que estarlo, ¿es mi sitio o quizás ya no? Es un poco la De reflexión. manera muy natural, Juan, has contestado esta pregunta que lanzamos de inicio, ¿no? ¿Cuándo Juan Salas es más auténtico y cuándo es menos auténtico? Y ahí me parece que es un punto de inflexión brutal en Provenza, que estaría bueno un Mm. día que nos juntemos ahí Cuando, en por favor, Provenza, porque en tu próximo viaje a Europa y se vamos. escucha poca madre, ¿no? Pasan cosas muy interesantes ahí, definitivamente. Y bueno, dices sanar, hacer las paces con este ADN emprendedor como actitud ante la vida, pero también se escucha muy fácil. Y sanar lleva su tiempo. Y Claro, sanar también creo que es una actitud proactiva. No es ahí me por espero supuesto. sentado a sanar. ¿Tú tienes rituales que te ayudaron a sanar que al día de hoy Por sigues supuesto. aplicando? ¿Cuáles son esos rituales? Por supuesto. O sea, y esto lo he descubierto en estos últimos 4 años. Yo hace 4 años que empecé trabajo terapéutico, tuve la suerte de encontrar una terapeuta maravillosa con la que conecté súper bien desde el primer día y, eh, y emprendí un viaje de descubrimiento y un viaje de... Sí, me parece que la palabra correcta es un viaje de descubrimiento, porque al final es un viaje de coger todas esas capas de protección y toda esa coraza y todos esos personajes con los que has convivido y aprender a convivir, Mm, pero desde un adulto que sabe gestionarlos, no mm. desde un adulto al cual le llevan. Y, mm, y ese viaje interior del autoconocimiento, que para mí en parte está relacionado con el descubrimiento o la materialización de mi identidad sexual a una edad tardía, em, para mí ha sido crítico, ¿El porque viaje ha sido literalmente fuiste a algún sitio? no, 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 aquí en Madrid, o sea, ya. no, 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 no. Luego he hecho otros Un viajes, viaje hacia adentro, pero digamos. un viaje hacia adentro, Ya, exacto, un viaje de autodescubrimiento profundo. ya. Em, y claro, ¿qué pasa? Que cuando haces ese viaje de autodescubrimiento, o lo que me ha pasado a mí por lo menos, es que cuando te conoces bien, haces las paces con las partes tuyas con las que estabas enemistado y encima te caes bien, pues dices, coño, es que es muy difícil, perdón, ya me he puesto con expresiones muy coloquiales, pero No, es digo, que es así, es que no hay otra digo, manera es que, es que de contarlo. es O muy sea, difícil, claro, es muy difícil cuando ya has conectado con tu ser auténtico, es muy difícil volver a estar en pero personajes. ¿cómo se le O, hace? O sea, hay un ABC, porque imagínate que yo te escucho y digo, claro, me hace todo el sentido, pero ¿por dónde empiezo? ¿Me explico? O sea, pues como que mira, no hay un instructivo, ¿no? Que tú compras un electrodoméstico, una licuadora y viene con un instructivo y vas pasando las páginas. Cuando decides viajar hacia adentro, ¿hay algún ejercicio? ¿Hay algo que yo puedo llevar a cabo, Juan? o sea, para mí es un viaje exponencial. O sea, para empezar, yo creo que tiene que haber algún elemento desestabilizador en tu vida que te lleve a esto tiene que cambiar y te pongas, te dotes del coraje de empezar el viaje interior, Mm, porque si no es un viaje mm, muchas veces muy, 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 muy difícil. Pero lo que yo he aprendido principalmente es que es un proceso que no se puede acelerar, pero al mismo tiempo es exponencial y desarrolla ambos puntos. No se puede acelerar porque yo pensaba que en 4 sesiones de terapia pues ya uno iba a estar bien y hacen falta no 4 sesiones, sino 4 años, porque correcto. los procesos, o sea, el respeto al proceso es la esencia de que el proceso funcione y es la esencia de que se pueda generar la confianza tú en ti mismo para adentrarte en tus áreas un poco más oscuras o que te hacen más daño, pero poder entrar en ellas para conocerlas, integrarlas y poder sentirte cómodo con ellas. Y luego está el componente exponencial que decía antes, de cuando ganas, o sea, cuando todo empieza con la confianza, cuando tú empiezas a confiar en el proceso y ves que hay cambios y ves que esa intuición que siempre ha estado contigo, pero
nunca la has permitido hablar, o por lo menos nunca has decidido escucharla. Y ahora la escuchas y te acompaña. Y cuando tomas decisiones en la vida, notas un alineamiento. Todos estos conceptos que hablamos del autoconocimiento, del desarrollo personal, etcétera, son nubes en el aire hasta que tú las sientes en tu cuerpo. Hasta que tú llegas a un punto y haces tus aha moments de, oye, es que efectivamente a esto es a lo que nos referimos cuando decimos estar alineado, o a lo que nos referimos estar siendo fiel a tu propósito. Son cosas que tienes que sentir. Entonces, ¿Y qué tan importante para ti es el acompañamiento en ese tiempo? O sea, necesitas compañía, absoluto, no puedes ir solo. ¿O qué opinas? Absoluto. Necesitas compañía, necesitas guía y necesitas pedagogía. Es decir, es un camino que a nadie nos enseñan a recorrer. Entonces necesitas que te enseñen a interpretar para mí es aprender un idioma. O sea, necesitas aprender a que te enseñen a interpretar los distintos códigos que van apareciendo. Claro. Y cuando tú sabes interpretar códigos, pues ya vas pudiendo desarrollarte. Este ejercicio por escrito que me compartiste de 3 columnas, ¿nace de ahí? No me acuerdo de qué te compartí, perdón. Sí, justo previo, ¿no? Yo te decía, oye, sí. Juan, y me decías, mira, hay 3 columnas que puedo, pues justamente platicar acerca de ellas. Y la primera decía, ¿qué haces excepcionalmente bien? ¿No? Es la primera columna. Luego la segunda columna, ahí te dejo. Sí, ¿qué haces excepcionalmente bien? ¿Qué aportas al mundo? ¿Qué es lo mayor valor que puedes aportar al mundo y qué te hace feliz? ¿No? Sí. Eran los 3 pilares, efectivamente. Y creo que es que tengo mi bagaje como consultor, que muchas veces desarrollas frameworks y luego no te acuerdas de las frameworks. Sí. Oye, caes en lo clásico de das un chingo de consejos y nunca los aplicas para ti mismo. Exacto. Que yo soy parte de eso también. Sí. No, pero yo creo que son 3 ángulos muy que explican todo. O sea, y está el otro elemento de la valentía, porque A ver, espera, porque esto requiere de un poco de estructurar los pensamientos. Creo que todo empieza con ese elemento de la realización, del propósito, de entender tu camino, de sentirte que estás siendo fiel a ti mismo y decir, vale, yo, ¿qué se me da bien? ¿Qué cosas se me dan bien? Y en esto es muy importante para mí trabajar sobre las aptitudes, no necesariamente sobre los hitos de carrera, porque no es qué título se me da bien, sino qué aptitudes humanas se me dan bien, qué conocimientos tengo, qué cosas sé hacer y sé hacerlas de una manera diferencial. Y luego, creo que esto es lo cotidiano, en lo que estás cuando estás diseñando una carrera profesional o tomando una decisión. Luego tienes el segundo elemento de qué necesita el mundo de mí, porque un poco una sensación que yo he tenido en el mundo corporativo, y es necesario porque cuando al final formas parte de un engranaje muy grande, no dejas de ser un número. Entonces, es realmente lo que yo estoy haciendo es lo que más gente le puede hacer feliz, o más impacto puede mejorar la mayor parte de vida de gente. O sea, estoy usando mi energía de la manera más rentable posible. Ese es el punto. O sea, mi energía está bien enfocada o no. Y creo que cuando lo que sabes hacer, encuentras lo que sabes hacer y encuentras lo que el mundo, o por lo menos personas individuales, necesitan y tú puedes más y tú puedes aportar más y te permites seguir tu intuición, logras ser feliz. O sea, cuando consigues encontrar el punto de lo que yo sé hacer de manera natural, lo que a mí me sale natural, consigo que ayude a la gente y le doy una viabilidad empresarial, estás alineado. Entonces, cuando estás alineado, automáticamente estás feliz. Entonces, creo que es un poco el camino que intento seguir. Lo has dicho sumamente bien y claro, Juan. Aparte de Provenza,
¿Qué detona entonces ese nuevo camino para ti? ¿Qué detona esta firma? ¿Qué detona crear Salas como firma, como marca personal? Sí, mira, y el nombre que le doy a mi empresa de Salas Santa María, que son mis dos apellidos, porque en España usamos el apellido del padre y de la madre siempre, que si no las madres se enfadan muchísimo y con razón. em, Lleva mis apellidos porque es una empresa muy personal de cómo yo concibo el mundo. O sea, yo tengo la maravillosa suerte de que he desarrollado mi carrera los últimos 8 años en el mundo de la tecnología y últimamente en el mundo de la inteligencia artificial. El mundo de la inteligencia artificial, mm, y digo que tengo la maravillosa suerte porque estamos viviendo un cambio de era. O sea, para mí es equivalente a las grandes revoluciones tecnológicas del 19, sino más. Estamos viviendo un cambio de era en el que la sociedad se va a cambiar de arriba abajo. Y van a surgir desafíos, pero también van a surgir muchas oportunidades. Pero la era de la inteligencia artificial necesariamente tiene un precio a pagar, igual que hablábamos antes, que es la estandarización. Necesitamos converger a un sistema cuanto más estandarizado posible para poder ser automatizado y para poder sacarle todo el partido posible al avance tecnológico que implica la inteligencia artificial. Y esto me hace pensar que esa perspectiva que yo estoy viviendo, que he vivido desde dentro cuando estaba en Accenture, unido a el viaje personal que acabamos de hablar, que me hace tomar conciencia de la importancia de la autenticidad humana y de la fuerza que tomas cuando, cuando lo auténticamente humano se pone encima de la mesa y es lo que dirige, creo que vamos a entrar en una época en la que aquellos elementos irreplicables, aquellos elementos que permitan representar la autenticidad humana y que permitan crear un mundo más bello. A mí me encanta usar el concepto de que mejor propósito que embellecer el legado de nuestra generación. Es ¿Cómo decir, que defines lo que belleza? yo defino belleza como aquella expresión artística o de otras materias, pero aquella expresión que te genera bienestar, que te genera una emoción positiva, Mm. que te da energía para afrontar las dificultades del mundo. O sea, al final es el mundo en el que vivimos y tenemos que vivir en él, pero aquellas expresiones que nos transmiten una emoción, que nos transmiten, porque hay expresiones artísticas que están transmitiendo el enorme desasosiego del artista que las creó, pero al mismo tiempo para mí son belleza, porque te están transmitiendo emoción. Entonces, todo aquel elemento, toda aquella creación que te genere que te aporte energía, que te genere una sensación de que el mundo es bello, de que el mundo eh, merece la pena, para mí es belleza. Dicho esto, ¿qué hace Salas Santa María? Mira, Sala Santa María lo que hace es hacer realidad proyectos que buscan mejorar la belleza en el mundo, que hacer realidad visiones que quieren convertirse en legado. En esta belleza, y te invito a reflexionar, quizás estás de acuerdo conmigo y quizás no, Juan, pero en esta belleza también la imperfección es bella, ¿no? Muchas veces Sin duda, queremos decir sin algo duda. tal y como lo traíamos de la mente y luego la mente nos juega chueco, decir, a Ush, ver, déjame, a ver, apagar un poco la mente y que el corazón se manifieste y decir, a ver, eh, y, y- y- y déjame meto mi cuchara, ¿no? Puedes refrasear las veces que quieras, pero esta paradoja de la estandarización, que es un título tuyo, que me compartiste también hace poco, es la primera ocasión que yo puedo hablar con este nivel de claridad con alguien que ve justo lo que yo he visto últimamente, que es la revalorización del ser humano. En este mundo de ChatGPT, de Claude, de Perplexity, de todas las herramientas que existen hoy de IA,
en donde necesitas datos, unos y ceros, código, estandarización. Un plomero fontanero en España el día de mañana va a ganar muy buen dinero. O si no es que ya lo Sin está duda. ganando. Un actor, artista, un pianista, un ser humano que está directamente involucrado con el proceso y que utiliza sus propias manos, su amor, creatividad, ingenio, pasión, espíritu, alma, como lo quieras llamar. Ahí me parece que hay una nueva economía que se va a gestar porque, pues a ver, ¿quieres Absolutamente. un cuadro que lo hizo un robot o quieres un cuadro que le hizo otro ser humano? Absolutamente. Absolutamente. Y esa es un poco la reflexión, o sea, me siento totalmente identificado con lo que estás diciendo. Es un poco la reflexión que a mí me lleva o la conclusión de todo este proceso que hemos mencionado, que me lleva a fundar Sala Santa María, que son mis apellidos, como he dicho antes. Y yo veo, o sea, en ese punto de qué sé hacer, qué necesita el mundo y qué me hace feliz. Y al final lo que sé hacer es hacer realidad proyectos empresariales, porque lo he hecho en mi empresa y lo estoy haciendo, lo estaba haciendo en el mundo corporativo durante muchos años, que al final yo trabajo por proyectos, yo trabajo siempre con un gran nivel de incertidumbre de hacer realidad elementos etéreos a nivel inicial. Y creo que hay en el mundo personas con visiones de dejar un legado, de que la sociedad pueda disfrutar de un mundo más bello y de que pueda disfrutar de que se haya resaltado lo auténticamente humano, que esas visiones requieren de una estructura empresarial, requieren de una realidad empresarial que permitan, pues eso que hemos dicho antes, pasar de lo que es una visión a una realidad que puede convertirse en legado. Sí, Y ese proceso de creación de empresa, de creación de una empresa en torno a una visión del mundo, para mejorar, para hacer un mundo más bello y un mundo más humano, es a lo que me dedico ahora en Sala de Santa María, en construir proyectos empresariales que mejoren el legado de nuestra época y que contribuyen a generar un mundo más bello y con más autenticidad humana. Juan, esto va a parecer contraintuitivo, pero cerrando elegantemente poco a poco la conversación, le damos entrada a la inteligencia artificial que te va a hacer una pregunta, Por favor. ¿no? Que dices, bueno, estamos hablando de esta paradoja y pues sí, vamos a jugar. El problema no es la tecnología o los personajes, como hemos platicado. El problema es tu relación con ellos, ¿no? Tu relación con la Absolutamente. tecnología. Entonces, vamos a invitar a participar a la IA y necesito dos cosas de tu parte para darle el prompt, ¿no? Para darle esta instrucción. La primera cosa que necesito de tu parte es que me digas con qué estilo quieres que te haga la pregunta, con qué tono, incluso puedes ocupar un nombre propio de alguien que admires, vivo o muerto. Y la segunda cosa que necesito de ti es sobre qué tema quieres la pregunta. Pues mira, en cuanto al tono, quiero que sea un tono constructivo, porque últimamente estoy trabajando mucho con ella, en la que le digo que sea muy honesta y muy crítica, y me pega unos meneos que me deja destrozado. Entonces, para cerrar esto de una manera constructiva, que tenga un tono constructivo, y creo que la pregunta es con lo que me puede estar conociendo después de este podcast y con mi trayectoria sí, con lo que me puede estar conociendo, ¿qué cree la IA? eh, en qué cree la IA que tiene más sentido dedicar mi energía? O sea, ¿cómo puedo ayudar más? Ok, ok, perfecto. Ahí está el prompt entregado. Vamos a ver qué locura se avienta. Luego, la verdad es que sí creo Esto es muy que, divertido. sí Esto no creo, te lo había visto en otros podcasts. oye, sí creo que de repente me va a quitar el trabajo porque dice, puta, se avienta unas muy buenas preguntas. No. Juan, has vivido en dos mundos que casi nunca conversan, la alta transformación tecnológica y la sensibilidad estética y exportadora desde Dicalza.
hacia escenarios como el Salón del Móvil. Con honestidad, Juan, ¿no crees que tu energía hoy está más invertida en vender transformación que en provocar transformación humana real? Totalmente. O sea, si esta pregunta me la hubieras hecho antes de Provenza, hubieras tenido razón. Pero es precisamente por responder a esa pregunta, por pasar de lo que es la pura venta, que es lo que yo hacía en consultoría, a la ejecución, al liderazgo, a hacer realidad proyectos empresariales que busquen este mundo más bello, es por lo que he empezado este camino. Y te dice también, si sabes que la IA va a automatizar lo técnico y que lo auténtico va a ganar valor, ¿estás dispuesto a exponerte más como referente humanista y no solo como líder comercial para ayudar a otros directivos a integrar sensibilidad, belleza y negocio en un mismo discurso? Pues esta es una maravillosa pregunta, porque no te puedes imaginar el- los dilemas o el esfuerzo interno que he tenido cuando estábamos pensando en este podcast de, madre mía, pero nos vamos a poner a exponer cuestiones personales de una manera pública tan marcada. Pero creo que es el momento apropiado de mi vida para hacerlo, porque creo que es un momento en el que he recorrido un camino mm, que me permite estar cómodo en compartir mi vida, en el que he sacado alguna lección de vida a día de hoy y en el que creo que puedo, por lo menos, si no, cuanto menos, tener una conversación interesante de la que podamos mutuamente enriquecernos, personas con las que hablo. Pero evidentemente, eh, cuando hablamos o sea, las personas, o sea, la conexión con lo íntimo requiere de un acto de mucha valentía y de mucha generosidad. Entonces lo he disfrutado, lo he apreciado mucho en mucha gente que me ha acompañado de manera directa o a través de eventos de difusión, y quiero contribuir lo que he aprendido, porque me parece que es algo muy valioso y, y que no es fácil. 100% de acuerdo, querido Juan. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Juan Salazar es un genio, resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Claro, sí. No sé qué compartir. Luego lo comparto. Tu Te LinkedIn, cierro. en Instagram. Pero bueno, si Sí, no, luego me lo pasas y lo sí, pongo ahí en cierro. la, No, en la luego te lo descripción. paso, pero no lo tengo mandado. Pero Venga, claro que sí. hazme la pregunta si quieres y cerramos te cierro Seguro, o seguro, lo que quieras, seguro. vamos. Oye, antes de cerrar, vamos ahí con unas preguntas estilo gritones. Ah, claro, vale. Em, Qué ¿qué, divertido. qué te gustaría gritarle al mundo? Parad. ¿Cuál es la frase que te repites cuando requieres fortaleza? Confía. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál escogerías? La empatía real. El poder saber qué está sintiendo tu interlocutor. Mm, ¿Cómo titularías tu propia historia? ¿Me has pillado? Esta es una maravillosa pregunta. ¿Cómo titularía mi propia historia? Mm, ¿Cómo definiría mi propia historia? De las, de las corazas al sentir. Mm, Yo encuentro mi grit o mi coraje personal cuando Cuando lo siento. Cuando me despierto con esa energía que no le puedo poner palabras, pero que me dice por ahí. ahora sí estamos ya cerrando oficialmente, Juan. ¿Hay alguna pregunta que nadie te ha hecho que te gustaría contestar ahora? ¿Me has pillado otra vez?
Eh, es que son preguntas muy buenas. Es que son preguntas muy buenas. Eh, y todas las que se me ocurren me las han hecho, por eso se me ocurren. Mm, Ay, no sé contestarte. Quizás, ¿Qué? quizás me voy a aventar una sin respuesta, ¿eh? Me voy a aventar Por una favor. ahorita. De alguna manera he desarrollado cierta sensibilidad entrevistando personas. ¿Por qué debo de tener preparada una respuesta y tengo muy presente todas las preguntas que me han hecho? Ahí te la deja, Juan. Ha sido un placer. Porque totalmente. De esta te la tengo que pensar, ¿eh? Luego te Piénsatela, la ahí contestaré. quédatela, porque estamos muy programados y cableados para tener siempre estas respuestas a las preguntas Sí, sí, sí. triviales y cotidianas que nos hacen y salirnos un poquito de ahí, ¿no? Y atrevernos a pisar lugares desconocidos totalmente. Te abrazo, Juan, te abrazo, qué gran Igualmente, conversación, Braulio, gracias por este coraje, contar tu historia. a ti. Ha sido un placer estar hoy aquí. Me lo he pasado muy bien. Me he divertido mucho y muchísimas gracias por tenerme. Bien, hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Hasta el siguiente. Chao, chao. Antes de cerrar este episodio, piensa en alguien que necesita escuchar justo esto que acabas de oír. Ahora haz 3 cosas. Dale like, suscríbete y compártelo justamente con esa persona que estás pensando. Porque una conversación así puede ser el punto de quiebre en la vida de alguien más. Y si tú también sabes que tienes algo valioso que aportar, tienes una historia que merece ser contada, pero aún no la has convertido en una nueva narrativa, quizás el podcast es un vehículo ideal para ti. Así que entra al enlace que encuentras en la descripción de este episodio y velo con tus propios ojos, porque tu voz también puede cambiar historias, incluida la tuya. Y no lo olvides, la inspiración está bien, pero la acción es mejor. Soy Braulio Filoteo y esto fue Gritones. Hasta la próxima.